Know those moments when all your... Bien. Vamos entonces hoy día a tomar este tema del control de calidad externo, hablando de las buenas prácticas al respecto y también viendo algunos aspectos de la QMS 24 que nos da una guía de cómo trabajar con el control externo y qué cosas también podemos hacer para aprovechar los datos que estamos obteniendo allí. Entonces, para empezar, vamos a revisar los conceptos esenciales, luego vamos a revisar las características necesarias del control de calidad externo. En el fondo, qué cosa tiene que tener un control de calidad externo como exigencia, que si no las tiene ya no es control de calidad externo. Luego, características deseables del control de calidad externo, porque a lo mejor tenemos características que sirven para cumplir con el mínimo, pero hay otras características que son muy útiles para nosotros y que nos van a poder aportar un valor agregado importante en esta herramienta para el laboratorio. Luego vamos a revisar para qué sirve el control de calidad externo. Es algo que intuitivamente uno lo tiene en mente, pero es bueno revisarlo para ver las alternativas que podemos tomar y cómo interpretar también los datos de mejor manera. Una breve pasada sobre las regulaciones y guías que hay en torno al control externo y un repaso de lo que es la QMS 24 rápido en 5 pasos, cómo deberíamos analizar el control de calidad externo. Entonces, primero partimos con algo general, como un mapa del tema del control de calidad en el laboratorio para tener claro dónde está el control de calidad externo también. Nosotros tenemos dentro de todas las prácticas de control de calidad, las que son más frecuentes, como por ejemplo lo que hacemos diariamente, que es el control de calidad interno. Esta parte de arriba que nosotros la tenemos cubierta con los controles de calidad, con el uso del software de Unity y de alguna forma es lo que más hemos estado estudiando, lo más utilizado. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer todos los días que se han implementado como sistemas de control de calidad? Perdón por la sigla, pero es así, es PBRTQC, que se refiere a los controles basados en pacientes en tiempo real, que básicamente lo habrán escuchado como media móvil. Cuando nosotros tenemos una buena segregación de los pacientes, por ejemplo, se separan los pacientes normales o se puede hacer mucho con las constantes hematológicas, con algunos parámetros. Se estima una media móvil y esa media móvil de los pacientes nos puede indicar cuando hay cambios importantes en el sistema. Cuando nosotros tenemos la dificultad de esto es poder clasificar bien los pacientes porque por ejemplo, si un día recibimos todos los pacientes diabéticos, por ejemplo, obviamente nos van a saltar las alarmas porque los promedios de nuestros pacientes van a empezar a cambiar. Entonces, esto también tiene que ver con cómo se organiza la información, la metadata, y generalmente son gestionados a través de los middleware, que son estos software que analizan datos que están en un nivel un poco más bajo que el LIS, pero más grande que lo que el analizador puede entregarnos como información, en esa parte intermedia. Y tienen todas estas funciones que nos pueden servir para complementar el control de calidad diario. También está el control de retención. No sé si alguien lo ha hecho o lo ha escuchado alguna vez. ¿De qué se trata esto de que uno repite muestras? El anterior nos puede servir, por ejemplo, para ver desplazamientos sistemáticos, pero no tanto para ver los cambios en cuanto a error aleatorio. El control de retención se trata, es muy antiguo, es como de la vieja escuela, por decirlo así, de que uno tiene unas muestras X, altas, bajas, qué sé yo, y tú las repites para ver si es que hay consistencia. La procesa al principio de la rutina, al final de la rutina y ven la diferencia que puede haber en los resultados. Y esas prácticas hoy día no son tan comunes, las últimas dos en el laboratorio, pero existen como
posibilidades de control de calidad que uno puede hacer con alta frecuencia. Luego, siguiendo en el mapa, y esto es casi como una vista general antes de meternos de lleno en el control externo, porque para saber dónde estamos situados, pero a la vez hacer un pequeño resumen de la visión del control de calidad que estamos abordando. Ocasionalmente, algo que cada vez se hace en más laboratorios, hoy día ya dejó de ser una moda para ser un requerimiento básico, que son las verificaciones. Las verificaciones obedecen a protocolos que nosotros vamos a implementar en el laboratorio como una práctica frente a situaciones específicas, como por ejemplo cuando instalamos un nuevo equipo y cosas que vamos a ver más adelante. Y las otras prácticas que son más periódicas, como por ejemplo el control de calidad externo. ¿Y a qué se refiere con que sean periódicas? A que son con periodos fijos, es decir, se hacen, por ejemplo, una vez al mes, por ejemplo, una vez cada 3 meses o 2 veces al año, según la configuración del control de calidad, el tipo de muestra, hay muchas cosas que influyen en la frecuencia, pero los programas tienen la intención de mantener periodos estables para poder hacer estas evaluaciones. Y también las comparaciones, que aquí hemos puesto el Bland-Altman, que es una buenísima herramienta para cuando uno tiene dos equipos en espejo, reportando los mismos tests. Por ejemplo, un equipo en urgencia que hace los mismos tests que el equipo de rutina. Hay una forma de hacerlo que es diario, pero la mayoría de las veces se hace esto en forma periódica. O sea, periódicamente se pasan unas comparaciones entre ambos equipos para poder asegurarnos de que los resultados son compatibles. Y eso se programa en el tiempo, en intervalos fijos. Entonces, ahí tenemos el panorama completo de las que son frecuentes todos los días, ocasionalmente en respuesta a algunas cosas y las periódicas. Y dentro de las que eh, nosotros hacemos cada cierto tiempo, que son las verificaciones, las situaciones específicas en que las vamos a hacer son las que definen cuándo. Por ejemplo, para la puesta en marcha de un equipo típico que se hace la EP15A3 y puse más ahí porque hoy día ya se están haciendo más pruebas, más allá de la EP15, por ejemplo, esas comparaciones de métodos. Por ahí alguien podría querer hacer una linealidad o límite de detección. Entonces hay varias que pueden corresponder con una puesta en marcha de un analizador. Pero también no solo de un analizador, sino que de una técnica. Por ejemplo, traemos una nueva técnica y se le hace una verificación. O bien hubo un problema con una técnica, hubo un cambio importante en un equipo, se cambiaron piezas que son fundamentales en la medición y nosotros decidimos hacer una verificación para asegurarnos de que el equipo quedó en buenas condiciones después de la intervención. Los cambios de lote, también hay una guía para el cambio de lote, eh, probando con muestras cómo afecta el cambio de lote reactivo. Y es relativamente sencilla, pero requiere ahí un trabajo importante que si yo estoy cambiando el lote con mucha frecuencia, probablemente no es tan fácil de adoptar en el laboratorio. Pero puede ser útil en algunas técnicas específicas, sobre todo donde hay diferencias en cambios de lote reactivo y calibrado. Luego, al hacer un mantenimiento, que es lo que podríamos hacer una verificación como tal, pero habitualmente hacen pruebas de repetibilidad, cuando se cambian piezas o cuando se hace un mantenimiento preventivo para verificar que el equipo está midiendo con con una estabilidad en los procesos mecánicos, ópticos, porque el sistema, ¿cuándo lo ponemos a prueba nosotros? Cuando minimizamos las otras variables. Y eso significa que pase la menor cantidad de tiempo entre cada determinación. Entonces, por eso el concepto de repetibilidad se usa mucho en servicio técnico cuando se repara un equipo o cuando se hace un mantenimiento para poder verificar rápidamente, en poquito tiempo, cómo quedó trabajando el instrumento. Porque ahí se desafía directamente al instrumento con la repetibilidad. Ya no está la variable que el control se deteriore, que el reactivo se deteriore o del operador. Minimizamos las variables. Solo
queda el equipo. Así que ya con ese mapa completo, nosotros podremos tener una idea de a las cosas que nos estamos enfocando hoy en día. Y hemos hablado con mucha profundidad sobre el control de calidad interno y en paralelo a esto, ahora tenemos el control de calidad externo, más adelante vamos a hablar de las verificaciones y con eso haber cubierto estas tres ramas del control de calidad, aquel que hacemos frecuentemente, el que hacemos ocasionalmente y lo que hacemos periódicamente como rutina del laboratorio en este caso en el control de calidad externo. Bien, ¿qué es un control de calidad externo como definición? Ya nos metemos en tierra derecha en el núcleo de la presentación. Nosotros lo vamos a encontrar con diferentes nombres y por si usted revisa literatura o un artículo, qué sé yo, para que sepan que es lo mismo. Por ejemplo, va a aparecer como test de proficiencia. Bien, ese es el nombre como más oficial, podríamos decir, que es transversal a diferentes industrias. Puede ocuparse en laboratorios de alimentos, en laboratorios de analítica, en otro tipo de industria, cualquier tipo de laboratorio que hace una medición, por ejemplo, hay laboratorios de materiales de construcción que ve calidad también, y también tienen test de proficiencia. Y esto es muy, muy amplio a los diferentes rubros de cualquiera, cualquiera cualquiera de las industrias que ofrecen estos tipos de servicios. Controles de competencia, menos frecuente lo van a encontrar por ahí. Ensayos de aptitud. Esa frase define el mismo concepto que estamos abordando hoy día y es más conocida. Y esta obviamente, programa de evaluación externa de la calidad, cuyas siglas son PEC. Esta es una palabra genérica que quiere decir eso, Programa de Evaluación Externa de la Calidad, y nosotros generalmente lo asociamos al PEC del ISP porque el ISP dijo, le voy a poner PEC al mío porque, bueno, en ese momento no había muchas otras opciones. Y también eventualmente, y lo puse aquí entre comillas, se puede confundir un poco incluso con programa de intercomparación o se puede usar como sinónimo, pero es más raro que se use como sinónimo esto y vamos a ver después qué diferencia vamos a tener con eso. Ahora, la definición como tal es, a mí me gusta una que viene de un manual de las Naciones Unidas que tiene que ver con la oficina de lucha contra las drogas y el delito. Como siempre, el mensaje nuestro es dile no a las drogas. Entonces, hay laboratorios que se dedican a esto, pero es el mismo tipo de técnica y de formación que el laboratorio clínico. Lo que a mí me gusta de este material es la definición que tiene de control de calidad externo porque es súper completa. Dice, proceso continuo en el que periódicamente se envían a cada laboratorio una serie de especímenes cuyas características no conocen los participantes. Se pone a prueba la exactitud con que el laboratorio identifica la presencia o concentración utilizando sus procedimientos habituales. Y después agrega un comentario que es fundamental. Dice, un órgano de acreditación puede exigir la participación como requisito para la acreditación. Entonces, ahí donde hay paréntesis con puntos suspensivos porque está recortada la definición para que no sea tan larga, yo voy a destacar aquí las palabras importantes. Proceso continuo, lo que hablábamos antes. Eh, Mejor mientras más frecuente, porque la idea es que nosotros podamos estar constantemente sometidos a este tipo de evaluaciones. Luego, súper importante, que las características de estos especímenes, o sea, de estas muestras, no la conocen los participantes, o sea, es ciego. Y esto es fundamental y es una garantía metodológica que respalda el control de calidad externo. Si yo tengo sospechas de que la concentración es alta, baja o que podría ser tanto o otro valor, eso enturbia un poco la capacidad técnica del control de calidad externo de decirnos la realidad, porque el usuario podría influir en el resultado.
Por ejemplo, si yo sospecho que la muestra que tengo que analizar es patológica y supongamos que sea alta y no me da tan alta, yo tengo opciones de repetir, de calibrar y hago algo que no haría con un paciente. Por lo tanto, yo estoy de alguna forma enmascarando y estropeando el propósito que tiene el control de calidad externo. Por eso es tan importante esto de que no sea conocida por los participantes la característica que intentamos medir. Luego se pone a prueba la exactitud, otro concepto fundamental que nosotros ya lo hemos hablado antes, donde la exactitud, que antes se confundía con veracidad, ¿se acuerdan? Tiene dos componentes, que es el componente aleatorio y el componente sistemático. Se mezclan y y nos entregan algo que se llama exactitud. La exactitud, en el fondo, es lo que afecta a cualquier paciente que pasa por nuestros equipos. Y en este caso es lo que nosotros queremos poner a prueba. Ambos tipos de error, aleatorio y sistemático, puestos a prueba en conjunto. Luego dice abajo, utilizando sus procedimientos habituales. También, súper importante. ¿Y cuál es el procedimiento habitual? Que yo tomo una muestra, la proceso en un equipo e informo el resultado. ¿Qué es lo que no es habitual? Que yo procese una muestra 3 veces e informo un promedio. O que yo la proceso 3 veces e informo el valor que me dio en medio, para no informar un promedio y informar. Todas son eh, estrategias que nosotros tenemos para salir mejor en el control de calidad externo, pero no es la intención y vamos a ver más adelante cómo eso nos afecta en las conclusiones que nosotros podemos tener en base al control externo. Y la última parte que nosotros ya la conocemos muy bien, que es un requisito para la acreditación. Entonces, eso está muy claro hoy día que en cada área tiene que tener participación en el control de calidad externo y no te ponen mucha exigencia de las características de este control, pero ya sabemos que lo tenemos que tener por el tema de acreditación. Bien, vamos a repasar un poco lo que les había comentado al principio, que está en el núcleo de lo que nosotros tenemos que saber del control de calidad externo. Este concepto de que la exactitud es la mezcla de la precisión con la veracidad. ¿Qué significa esto? Nosotros entendemos la precisión es una forma de referirnos al error aleatorio, ¿cierto? Mientras menos precisión, más error aleatorio. La veracidad es el concepto que está vinculado con el error sistemático. Es decir, cuando yo estoy apuntando al lugar correcto con mis resultados, yo tengo una buena veracidad y un bajo error sistemático. Y por último, la mezcla de estos dos, donde hay diferentes indicadores y todavía se está usando en el mundo del laboratorio clínico el concepto de error total. Muy fuerte viene entrando el concepto de incertidumbre, que apunta a lo mismo, pero es una forma distinta de cálculo. Entonces, hoy día el error total, aparte de ser un tipo de expresión de un indicador, cada vez lo estamos analizando menos como tal, o estamos dejándolo quizás como una cosa decorativa dentro de nuestros indicadores, pero no es específicamente el que nos va a llevar a tomar las decisiones, porque en realidad sabemos que el error máximo que nos ponemos nosotros en el requisito de calidad no puede ser superado por el error total, eso es básico. Entonces, ya para análisis que van un poco más allá, el error total queda más desplazado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuantificar cada una? La precisión se va a ver reflejado en el coeficiente de variación, ¿ok? Eso lo manejamos muy bien. Luego, la veracidad se puede evaluar mirando el sesgo como indicador, el bias, que el sesgo nunca es absoluto, no es una estimación del sesgo. Siempre aquí estamos haciendo estimaciones del sesgo. ¿Por qué es una estimación? Por un concepto que es casi filosófico. Nadie es dueño de la verdad. ¿Quién podría decir que una muestra tiene un valor que es 100% exacto? O sea, cero incertidumbre. Nadie. Por eso todos nuestros esfuerzos apuntan a que nosotros podamos tener una estimación del sesgo. ¿Y esto por qué es importante? Porque a diferencia de los laboratorios de analítica, nosotros no vamos a corregir nuestros resultados en virtud de cuánto nos da el sesgo. El sesgo más que cuánto estamos equivocados es cuánto podríamos equivocarnos en un examen.
cuánto estamos arriesgando a equivocarnos. Es como cuánto podríamos estar equivocados. No es una certeza. Por eso es que no lo corregimos en los resultados. Por eso es que lo tomamos como un valor absoluto. O sea, si es positivo o es negativo, influye de la misma forma en la fórmula. Bien, finalmente esto es fundamental para entender el control de calidad externo. La exactitud se ve reflejada en qué, que venía de la definición anterior, en el error de medida, no en otro tipo de indicador. Es decir, nosotros vamos a ver un error de medida cuando comparamos el valor verdadero con el valor que nosotros obtuvimos, entendiendo que el valor verdadero es un valor de consenso. Lo comparamos y eso nos da un error de medida, que no es el sesgo. Y este concepto lo quiero recalcar bastante porque incluso hay material todavía publicado que es confuso al respecto y definen el sesgo como el error de medida y ahí uno se empieza a equivocar con esto. El DRP que viene en el programa de evaluación externa de la calidad del ISP es un error de medida, es puntual de una muestra, no es el sesgo, es la combinación de coeficiente de variación con el sesgo, pero una combinación no matemática, sino que una combinación de estos dos tipos de error que se traduce en un error de medida, por lo tanto va a variar cada vez que lo ejecutamos. Bien, entonces vamos con la intercomparación. La intercomparación es un concepto importante en el control de calidad externo, como también en el tercera opinión con intercomparación que ustedes tienen en Unity. Hay un par de guías ISO, de normas, perdón, que la más conocida o la más relevante para nosotros al evaluar un control de calidad externo es en la 17043, porque ahí es donde se acreditan los programas de evaluación externa de la calidad. Un proveedor de un programa de evaluación externa de la calidad, llamemos Biorad, por ejemplo, con ICAS, eh, Randox tiene el RICAS, Biorad tiene el ICAS, en Europa también hay otros independientes como el SFICAS, también está el Prevecal y obviamente el PEC del ISP, el CAP, por ejemplo. He conocido laboratorios que tienen hasta 12 proveedores distintos de control de calidad externo para diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que uno ve como primer antecedente? Esta acreditación que es 17043. Y como esa acreditación, cada programa se acredita por separado. Por ejemplo, un proveedor podría tener el programa de química acreditado, pero el programa de inmunoensayo no, por ejemplo. Entonces, luego viene la 13528, que es la que te proporciona todos los métodos matemáticos y estadísticos para poder eh, validar o fundamentar el test de proficiencia. Así es que esto nosotros lo vamos a ver así generalmente como esa distribución que en algunos controles externos vamos a observar. Generalmente, no siempre, tienden a ser una distribución normal, a veces son distribuciones bimodales, pero ¿cuál es el propósito de esta intercomparación? Primero, obtener una media de consenso, es decir, no importa si hay unos que tienen valores bajos, hay un gran grupo, valores altos, hay otro gran grupo, esto va a ser una media de consenso. O sea, van a entrar todos y me van a dar un promedio que después vamos a ver cómo se hace que es un promedio robusto. Y luego te dice que el otro propósito es aproximarse a describir el contexto del grupo par. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros juntamos todos los métodos, todas las técnicas en el grupo de analito, vamos a tener una tremenda dispersión o una dispersión grande y vamos a tener diferentes métodos ahí que a veces ni siquiera conversan entre sí, que ni siquiera tienen los mismos valores de referencia, todo mezclado en una sola métrica. Entonces, eso no es tan útil. Pero cuando yo tengo mi grupo par, que es de la marca, del equipo, del reactivo y todo, yo además lo puedo comparar, puedo ver, a ver cuál es el contexto de la tecnología que yo estoy usando, qué tan disperso es depende del contexto, en Chile si es que estoy usando el PEC o en el resto del mundo si estoy usando un control de calidad mayor como ICAS, por ejemplo, o RICAS, depende el grupo par. Puedo decir, puedo tener una visión de cómo está
la marca que yo estoy consumiendo. Luego, los niveles de intercomparación que ya los mencionamos, el grupo par son los iguales, iguales a mí, es decir, tienen el mismo equipo, el mismo reactivo. A veces no es exactamente el mismo equipo, pero son equipos que tienen el mismo proceso, es decir, tú tienes un equipo 480 y otra persona tiene un equipo 600, lo único que cambia es la velocidad, pero mecánicamente, analíticamente son lo mismo, los métodos son los mismos y hasta los reactivos son los mismos, entonces entran en el mismo grupo par. Luego, el siguiente grupo par es por método, y fíjense que este es el más engañoso, porque hoy día no hay un lenguaje universal respecto a los métodos. Por ejemplo, usted puede decir en inmunoensayo quimioluminiscencia, y quimioluminiscencia hay de todo tipo. Entonces, esto es, hay un abanico muy grande de proveedores. La trazabilidad no siempre es un material de referencia primario, porque no existe a veces, es solo al fabricante. Por eso hay test que nunca deberían compararse por método. Y en esto va el criterio del proveedor del programa de evaluación externa. ¿Sí? Por ejemplo, hemoglobina, aunque uno piense que todos los métodos no se pueden comparar por método, no se pueden agrupar. Inmunoensayo, es el más evidente que no. De hecho, hay estudios publicados. Westgard ha publicado un montón de cosas y un par de veces que ha estado en Chile lo ha mostrado, los estudios de cuando tú comparas las marcas líderes en el mundo en el mismo test y te das cuenta los dispares que dan. Hay un tema de efecto matriz, bueno, a veces, pero también tiene que ver con que los desarrollos son cada uno independientes, no son comparables aunque tengan el mismo nombre del método. Entonces el proveedor del control externo dice, no, esto no se puede comparar por método porque si comparamos por método, matemáticamente resulta, pero metodológicamente es una aberración, no le estoy aportando nada al participante. Y el otro es por analito. En cuanto a la comparación por analito, en algunos casos útiles cuando ustedes ven, por ejemplo, la glucosa GOTPAP es el 90% del mercado mundial. Entonces, el grupo par por analito casi es lo mismo que por método, porque hay un método que es predominante en el mundo. No así con otras técnicas, y en algunas son muy parecidas. En caso, por ejemplo, de la fosfatasa alcalina puede dar muy distinto. Bueno, tamaño del grupo par, fundamental en la intercomparación. Aquí va a depender también del criterio del organizador. El grupo par mínimo que yo he visto en diferentes controles de calidad externo es 5. Hay otros que tienen 10, hay otros que tienen 12 como mínimo. O sea, 12 participantes, ¿para qué? Para hacer este grupo par y para informar sus resultados. Y ahí nos metemos también en una dificultad. Cada vez que tenemos una nueva tecnología en el mercado, a lo mejor la tecnología de punta es lo último que salió, pero los grupos pares son muy débiles al principio. Entonces, hasta que se masifica, nos cuesta encontrarlo. Entonces, luego viene el criterio de exclusión de datos. ¿Cómo la gente que participa, sobre todo en estos grupos pares pequeños, el organizador va a decidir que su resultado en realidad está más ensuciando que aportando? Es decir, es un resultado aberrante, se sale de los límites y lo único que hace es desviar la media y darnos un indicador falso, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace? Se recortan. Generalmente, esto es muy sencillo, la verdad es que se define en un intervalo de confianza, se corta todo lo que queda afuera, después vienen, mezclan de nuevo, vuelven a sacar la estadística, vuelven a cortar, lo hacen 2 o 3 veces, según... Eso es el criterio Chevenet, que se usa para dejar fuera aquellos que están ensuciando la media y la media se desvía por culpa de estos aberrantes. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto en el fondo es como unos percentiles recortados. Siempre está recortando el percentil de 5% y después te queda un grupo que tú entiendes que es más o menos homogéneo. Bien, como comparación para que
tengamos súper claro porque a veces se mezclan estos conceptos. Yo sé que la mayoría de ustedes los maneja, pero tenemos que abordarlo. Hay diferentes criterios con que nosotros podríamos comparar lo que es un control de primera opinión, un control de tercera opinión y un control externo. Obviamente que el primera opinión con el externo es raro que lo confundamos, pero a veces hay gente que confunde el concepto de tercera opinión con externo o siente que son equivalentes en algunas cosas. Vamos a ver desde el punto de vista de las características. Número de participantes. En el control de primera opinión voy a tener un número mediano a bueno de participantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mayoría eh, de los usuarios de esta tecnología, como compran el reactivo, también compran el control. O sea, lo más probable es que estén usando un control de la marca. En algunas técnicas es fundamental, como en hematología, donde el mismo proveedor te organiza un programa de intercomparación. ¿Para qué? Para que no quede fuera porque el control de tercera opinión no parece estar tan resuelto en algunas tecnologías. Entonces, la citometría de flujo, por ejemplo, también pasa lo mismo. Entonces, aquí tienes un grupo par asegurado mínimo. En el control de tercera opinión, también el número de participantes es relativamente bueno, pero va a depender, esto podría ser menos incluso, pero va a depender de qué tanto lleva la tecnología en el mercado, de que si donde se han empezado a distribuir, hay cultura de usar control de tercera opinión, que es la recomendación hasta el día de hoy de las organizaciones internacionales. Y luego el control externo que tiene la misma suerte del control de tercera opinión. Va a depender del alcance, del mercado. Por ejemplo, si hay una tecnología que todavía no ha llegado a Chile, cuando llegue a Chile el grupo par va a ser muy pobre en el control de calidad externo nacional. Pero si uno va a un control internacional, a lo mejor va a encontrar un grupo par mucho mayor en aquellas que ya tienen una trayectoria fuera. Incertidumbre del valor reportado. Del valor reportado nos referimos al valor de consenso al que se considera como referencia. En caso de primera opinión, podría ser baja. Esa incertidumbre esperable porque la verdad es que aquí hay un tema con el primera opinión porque primera opinión muchas veces va a enmascarar problemas porque va a ser la misma matriz que el calibrador. Entonces muchas veces además está optimizado para una marca determinada de equipo, para la tecnología, funciona perfecto. Entonces tiene características que hacen que, si bien puede haber una incertidumbre baja, la seguridad que pueda tener para detectar errores sea menor. Luego el control de tercera opinión en este punto es muy alto porque si es un control que está distribuido en varios laboratorios, cada laboratorio aporta muchos datos. O sea, a diferencia del externo, el control de tercera opinión se están procesando todos los días controles, por lo tanto, a fin de mes ya tienes 30 y en 3 meses ya tienes, no sé, casi 100 datos por cada laboratorio que participa. Entonces se juntan muchos datos acá para poder tener una menor incertidumbre ese valor. Y el control externo un poquito más bajo también, ¿por qué? Porque la incertidumbre es más alta. El resultado es una muestra que tú procesas una vez, por lo tanto la incertidumbre es un poquito mayor y va a depender de qué tan masivo es. Ahora, como garantía metodológica, control de primera opinión cero, porque el hecho de que un control de primera opinión te dé dentro de los rangos es lo mínimo, pero de ahí en comparación con un tercera opinión, que si viene valorado tiene un buen grupo par, tú puedes tener un mejor feedback y eso es más difícil que lo manipule. Nunca es tanto como el control externo, porque la garantía metodológica que les hablaba al principio, y esto es lo más importante, que el control es ciego, no permite que el usuario lo manipule. Y uno dice, bueno, pero ¿quién va a manipular el control? Bah, muchas veces se da, sobre todo más en laboratorios grandes, que por la presión que tienen, sobre todo los usuarios de urgencia, cuando procesan sus controles, si es que les toca procesar, para poder salir adelante, hacen alguna manipulación porque necesitan que les dé bien para poder sacar los resultados. Yo sé que esto es una mala práctica, que, que es algo escaso, pero el tema es que se puede hacer. O sea, yo lo podría hacer. El hecho que yo lo podría hacer, si quisiera, es lo que impide que haya garantía metodológica. Eso es la diferencia con el externo, que tú cuando lo informas no tienes forma de saber si está bien o está mal.
solo lo vas a saber cuando ya llegue el reporte, y esa es la idea. Es el espíritu del control externo. Luego, el grupo por método y global, obviamente que en primera opinión no existe, no tienes cómo comparar cómo da los resultados con otras guías para saber si es mejor, peor o compatible. Luego, tercera opinión, eso lo tiene bastante fortalecido, el control externo también. El número de concentraciones evaluadas, tanto en el primera opinión como en el tercera opinión, son las concentraciones típicas, que nosotros tenemos dos, concentraciones tres. En el control externo se busca que las concentraciones evaluadas sean más amplias y puedan no solamente abordar, capaz que no todo el rango reportable, pero sí los intervalos de decisión médica. Entonces, en ese sentido, el control externo tiene alguna garantía y el control tercera opinión tiene otra. Por ejemplo, en la incertidumbre del valor, cada participante aporta un N alto en el de tercera opinión. Pero en el control externo tenemos de que cada usuario participa. ¿Por qué? Porque en el tercera opinión ustedes saben que van a haber 3, 4, 5 lotes dando vuelta en el mundo, por lo tanto el grupo par que hay no necesariamente es todo el mundo. En el control de externo sí te asegura de que el grupo par es todo el mundo porque está distribuido al mismo tiempo en la misma muestra en la misma fecha. Entonces el conjunto de laboratorios puede ser mayor. Incluso el grupo par en el control externo podría ser mayor que en el control tercera opinión ocasionalmente, aunque el número de puntos no sea lo mismo, pero es representativo de un universo más grande. Y la otra ventaja que las vamos a ver también más en detalle adelante. Características necesarias del control de calidad externo, que es lo que sí o sí tiene que tener un control de calidad externo. Frecuencia y cantidad mínimas. ¿Cuántas evaluaciones y en qué periodo de tiempo? Esa es una respuesta que nosotros tenemos que dar. Por ejemplo, lo más común hoy día en controles externos comerciales es que sea un desafío mensual de un caso, o sea, una muestra al mes. Según las características de las muestras, por ejemplo, en biología molecular tú puedes tener dos desafíos en el año, pero son 10 muestras. Entonces hay otros que son 4 desafíos al año, pero cada vez te mandan 3 muestras. 3 casos. Aquí está como caso, pero para nosotros en el laboratorio lo entendemos bien como muestra. Entonces, eso es importante. Nosotros, para ciertas estimaciones, deberíamos tener al menos 6 en el año. Entonces, 6 muestras distintas. Entonces, eso igual es bueno considerarlo. El control de calidad externo debe ser ciego. Esto ya lo he repetido tanto que va a ser, se les va a grabar, o sea, va a ser una pregunta que seguro que van a tener buena. Debe ser ciego. Esa ya dijimos que es la garantía metodológica de que el laboratorio no influye, el organizador certifica el desempeño del laboratorio. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el caso del control de calidad externo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es como una auditoría. El control de calidad externo es como que viniera alguien a revisar nuestro proceso para una muestra de pacientes. Solo que no es alguien físicamente, sino que te mandan una muestra y te ponen a prueba. Y eso significa que a diferencia de él, ustedes pueden pedir un certificado de que participan con Unity, de diferentes cosas, pero en el control de calidad externo el certificado es algo fundamental del programa. Hay dos certificados, uno de participación y otro de conformidad. Entonces el organizador te certifica con el control de calidad externo, que es algo que no hace el control tercera opinión. Luego, ser representativo de la muestra de un paciente, una característica fundamental. Primero, por conmutabilidad. ¿Qué significa esto? Que la matriz del control de calidad externo, lo ideal lejos es que sea matriz humana. Todos dicen matriz humana, pero cada uno le pone alteraciones. Y eso hay que leer la letra chica un poco de los insertos para ver qué tan alterados están. A veces son mezclas de suero. Es matriz humana mezclada con otro tipo de suero. A veces son matrices enriquecidas, o sea, se les agregan sustancias para que alcancen las concentraciones. Eso es normal, pero mientras menos alterada esté, es mejor por el tema de la conmutabilidad. Otra, se reporta un resultado. En ese sentido es representativo porque si yo proceso el control una vez,
y lo reporto, eso va a ser representativo de lo que está pasando con mis pacientes. Si no lo hago así, ya deja de ser representativo. Esto tiene que ver con la precisión. Luego, niveles de decisión y rango reportable. Obviamente que el resultado de la concentración evaluada va a estar dentro de un rango fisiológico, o sea, si yo evalúo y me sale una glucosa de 5, ya no me sirve mucho. Pero ¿qué pasa? Que lo ideal es que cubra especialmente aquellas concentraciones que el control de calidad interno no está cubriendo. Características deseables del control de calidad externo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos querer tener idealmente? Primero, que el número de participantes sea el más grande posible. Esto es importante para que nosotros confiemos en esos valores. Mientras más grandes, más confiamos. Que el alcance ojalá sea global. Sobre todo en nuestro país, se da que un distribuidor trae ciertos lotes de reactivos, se los distribuye a todos sus clientes y ciertos lotes de calibradores y se los distribuye a esos mismos clientes. Mientras en el resto del mundo hay otros lotes de reactivos dando vuelta, otros lotes de calibrador. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en Chile los participantes que están agrupados en esa marca, que habitualmente tenemos un distribuidor por marca acá, procesan su control de calidad externo, si tuvieran un sesgo, y que ha pasado, esto yo lo he visto ocurrir, no puedo dar nombre, apellido, marca, nada, porque he tenido la fortuna de asesorar laboratorios que trabajan con diferentes marcas. Cuando nosotros, es la ventaja de vender calidad, tú entras con calidad en un laboratorio, le resuelve el tema de calidad, pero tienes acceso también a las diferentes marcas con que en ese laboratorio pueden estar trabajando, que a veces son combinaciones de una sección con otra. Y ahí hemos visto casos en que a nivel local se ve bien, pero a nivel internacional no se ve bien. Y tiene que ver con estos casos puntuales, no ocurren tan frecuentes, pero ocurren, en el cual hay un sesgo, por ejemplo, que está asociado a un calibrador. eh, Eso se propaga por el mercado local y yo no tengo oportunidad de darme cuenta a no ser que tenga un control de calidad internacional. Luego, la oportunidad del reporte. A los, a los pocos que están mirando la presentación probablemente hasta ahora, porque la mayoría la debe estar escuchando, habrán visto ahí lo que pasó en el video. ¿Qué pasó en el video? Que hay una luz roja, el auto está pasando despacio incluso, y, y este no se ha enterado de que la luz estaba en rojo. ¿A dónde va esto? ¿De qué me sirve enterarme de que yo tenía un problema analítico un mes después, 3 meses después, cuando ya no lo puedo resolver? Esto tiene que ver con la frecuencia. Supongamos que ustedes tienen un problema en una concentración alta. Entonces, eh, cuando les toque la concentración alta, recién van a poder detectarlo en el control de calidad externo. Por lo tanto, la frecuencia es importante. También por el hecho de que hoy día yo puedo haber reportado mi control de calidad externo y la próxima semana tuve un problema que significa un error sistemático. Y no me voy a dar cuenta hasta que vuelva a tener otro desafío. Por eso es importante la frecuencia. Pero también el tiempo en recibir el reporte. Si el reporte llega oportunamente, unos cuantos días después, una semana, no sé, no más que eso. Yo incluso en la mayoría de los programas puedo guardar una contramuestra, porque en muchos programas viene volumen suficiente para guardar alícuotas si quieren, y yo pueda detectar que tengo un problema, puedo corregirlo y con esa contramuestra poder verificar que realmente lo resolví. Me sirve en todo sentido, me sirve para yo resolverlo en el laboratorio, me sirve para apretar a mi proveedor para decirle, ¿sabes qué? Di mal. Y aquí guardé la muestra. Y tiene que ver este tema y veamos hasta que la muestra me dé bien. Por ejemplo, si es que tiene la estabilidad y todo eso, pero varios tienen la estabilidad, hay que ver las matrices y todo eso, pero en muchos casos sirve, muchas veces nos ha servido a nosotros como herramientas con los laboratorios.
Bueno, la facilidad de interpretación del reporte, eso es fundamental. Entender bien el reporte de control de calidad externo y que sea fácil, rápido de analizar, porque siempre este tema del encargado de calidad, que a veces es encargado de control de calidad, en, a veces en disputa un poco por autonomía territorial con las secciones. ¿Por qué? Porque la idea del control de calidad externo, entre otras cosas, es que cada sección es una buena estrategia para que cada sección se haga parte de la parte de la calidad analítica. Porque si tenemos un reporte simple, rápido de analizar y que la mayoría de la gente lo puede entender bien sin tener que estudiar mucho, tú puedes involucrar a los profesionales de laboratorio en que lo vean, lo revisen, hagan sus conclusiones y por lo tanto también sean parte del sistema de calidad y de la cultura de calidad. Lo otro, porque tiene que ser rápido para detectar inconvenientes, o sea, yo lo tengo que tener visualmente claro. Lo otro, la variedad de los niveles, una característica deseable. Generalmente nosotros analizamos concentraciones, voy a ponerte nuevo ejemplo la glucosa, perdón, pero que son números cerrados también. Nivel normal, 100 miligramos de cilitro. Nivel patológico, 200 miligramos de cilitros. Típico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo tengo algunos pacientes que están también por debajo de esos rangos. O sea, yo recibo pacientes hasta 40 miligramos de cilitro de glucosa. Sí, quizás menos que los más altos, pero sí. Otros con 400, 450, 500. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo estoy siempre controlando estas concentraciones y sé que mi técnica anda bien en estas concentraciones. Pero es importante que yo tenga los desafíos también en concentraciones más altas donde podría tener problemas de linealidad. Aquí esto es un caso típico. Hacia abajo en concentraciones altas, hacia arriba en concentraciones bajas. ¿Y cómo lo voy a poder visualizar con una evaluación de estas concentraciones? ¿Para qué sirve el control de calidad externo? Esto también es importante. Y primero, obviamente que es para evaluar la aptitud. Me va a entregar el control de calidad externo indicadores de desempeño que son eh, muy fáciles de interpretar y que me pueden decir cómo está mi técnica. Lo importante es que es un reflejo de la exactitud. ¿Esto qué significa? Que yo estoy analizando de una pasada error sistemático y error aleatorio. Lo que yo a través del control interno estoy calculando todos los días para ver mi coeficiente de variación y al mismo tiempo tengo que ver cuando me desvío del grupo par. Acá yo lo tengo todo mezclado en un control, en un evento, en una muestra. Entonces, si yo junto varios resultados de control de calidad externo, también puedo tener algunas hipótesis que puedo desarrollar. Si es que tengo algún problema, me puede servir para basarme en él y tener conclusiones. Para estimar el sesgo, hay laboratorios que han aplicado esto de estimar el sesgo basado en el control de calidad externo y no en el de tercera opinión, aunque tengan intercomparación. Hay otros que lo hacen porque no tienen control de tercera opinión con intercomparación. ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo pueda estimar el sesgo del número de evaluaciones? Ya les decía, el mínimo para que yo pueda evaluar el sesgo con el control de calidad externo son 6 evaluaciones y en un periodo de evaluación que no supere un año. Y ya con eso se vuelve poco practicable poder estimar el sesgo, por ejemplo, con el PEC del ISP en la medida que yo tenga solo 4 evaluaciones en un año. Si tengo más, ahí podría hacerlo. Eventualmente se pueden usar los materiales de control externo como kit de verificación. Eso también lo hemos empleado en algún minuto, pero es un uso alternativo, así que no nos vamos a centrar en eso. Esta ya la habíamos visto, nos salió acá, repetir. Entonces,
cómo funciona la estimación del sesgo usando el control de calidad externo. Esto aparece en la guía QMS 24 de la CLCI, tercera edición, que es del 2016. Y esta guía se llama Uso de pruebas de aptitud, ya que es lo que estamos hablando, o sea, el control de calidad externo, y evaluación alternativa para mejorar la calidad. O sea, esta fórmula que te proponen acá es una fórmula alternativa. No te están diciendo que esta es la de elección. Y no es que haya otra, es la única que hay publicada para poder uno calcular o estimar el sesgo en base al control de calidad externo. Se llama RMS, ¿ya? ¿De dónde lo sacaron? Lo de la CLCI, de un manual de bolsillo, se llama Handbook, de la medición de incertidumbre de laboratorios ambientales de países nórdicos. Entonces, esto eh, está bien sacado de como muy alternativo, por decirlo así. Pero es la única fórmula que está como publicada acá en la CLCI que puedo usar. ¿Y de qué se trata? De que yo tomo el DRP, supongamos que yo tengo seis evaluaciones, seis muestras diferentes, de diferentes concentraciones, van a ser evidentemente, de un programa de evaluación externa, evalúo el DRP de cada una. DRP es el desvío relativo porcentual. ¿Qué porcentaje me desvié yo de el grupo par, del promedio del grupo par? Entonces, por ejemplo, si el grupo par dio 100 y yo di 110, tengo un 10%. Ese 10% es el DRP. El DRP al cuadrado, la sumatoria del DRP al cuadrado, dividido por el n. El n es el número de muestra. La raíz de eso es el RMS. Y el RMS nosotros lo podemos asociar con el sesgo, como bias. Entonces, acá te muestran, y esto está tomado directamente de la fuente donde lo publican, eh, donde te ponen la fórmula y de qué se trata este indicador. Entonces, esta forma alternativa, bueno, uno la podría implementar. Esta media cuadrática, que es la forma de decirle a esta suma eh, con raíces cuadradas, que la suma al cuadrado dividido por n, después se le saca la raíz cuadrada. El alternativo a este es la media móvil de décimo orden. Hay un indicador por ahí que se llama RMDEV. ¿Qué significa? Tomo estos mismos DRP, pero en vez de eh, ponerlo al cuadrado, tomo los últimos 10, y esto evidentemente que con 10 se refiere en un periodo que probablemente sean 10 meses. Esto se puede aplicar con un control de ese tipo. Y el promedio yo lo tomo como un sesgo porque ya voy haciendo un promedio. Entonces, como una media móvil, cada evaluación yo voy descartando el más antiguo y sumando el nuevo, para que sea representativo de lo que está ocurriendo en el laboratorio. Entonces, vamos a ver, bueno, y esos son los que están descritos. En forma experimental, uno podría también sacar un promedio de los valores absolutos. La verdad es que hay algunas aproximaciones que son bastante buenas. En el caso de la RMS, generalmente da sesgos mayores, los sobreestima, sobre todo si cuando hay uno o dos valores que se alejan mucho. Eso siempre. ¿Qué regulaciones y guías están vinculadas con el control de calidad externo? Primero, obviamente, la BL 1.4, donde nos habla de que tenemos que tener registro de la participación del programa de evaluación externa de la calidad en todas las áreas del laboratorio que realice las prestaciones. Entonces, esto es importante porque yo también tengo que documentar análisis y acciones de mejora en caso de incumplimiento. Y aquí viene el tema. El control de calidad externo, primero, me lo está exigiendo la acreditación. Lo tengo que tener, con eso cumplo. Bien.
¿Basta con que lo tenga? No, lo tengo que procesar porque tengo que tener registros de cuando participé realmente. Entonces, además de procesarlo, ¿qué pasa si salí cuestionable o rechazado? Tengo que documentar el análisis y las acciones de mejora. Entonces, ese análisis puede ser una breve descripción de lo que vi, de lo que pasó, salió cuestionable, está esta situación. Todo depende de cómo yo lo justifique. Y es súper importante que no es que esté penalizado el que tú des mal en un control externo, por eso es importante que uno no necesita manipularlo, pero sí necesita uno documentar que si dio mal, revisé, conversé con el proveedor, conversé acá, hice una contramuestra o entiendo que es una característica del programa de evaluación externa. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que cuando no hay un grupo parte, asuman al grupo por método. El grupo por método, tú miras la distribución y es bimodal y hay unos por allá, otros por acá, pero tú quedas desplazado, cuestionable, y tú piensas que está mal. Y viene y te analiza en otro programa, en grupo par más amplio, y te estás bien, y las muestras andan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí a veces puede haber que explicar, puede haber la necesidad de explicar un poquito más claro por qué esos valores están así y van a seguir estando así hasta que no se forme un grupo par. Pasa, como les decía, con las nuevas tecnologías. Hay una circular, porque ha habido esta duda en algunos, dice PEC o Programa de Evaluación Externa. ¿Tiene que ser el del ISP? Hay una circular del 2020, ya lleva sus años, donde aclaran que no se refiere al que realiza el Instituto de Salud Pública específicamente, sino que cualquier programa de control de calidad externo, que puede ser de empresas o de otras organizaciones, puede ser nacional, puede ser extranjero. Tampoco piden que tenga que estar acreditado, que es lo que nosotros veíamos, que esté acreditado. Bueno, obviamente. Luego, si nosotros nos vamos a la acreditación 15.189, que es acreditación real, nosotros tenemos la exigencia de participar en un programa de intercomparación, y aquí aparece como programa de intercomparación, y dice que cumplan con los requerimientos de la 17.043. Ahí sí menciona que el programa de control de calidad cumpla con esos requisitos. Entonces, ¿qué guías, qué materiales se vinculan? QMC 24, que nos dice cómo trabajar el control externo. La C24, que lo pone dentro de los procesos también de control de calidad. La 15189, que es la norma internacional, pero está homologada en Chile. Ya cada vez menos laboratorios tienen 15189. No, es algo que estuvo de moda, pero ahora como el foco es otro. La 17.043, que la destacamos ahí para que ustedes puedan el día de mañana ver si es que un programa acreditado que va a cambiar las características. No quiere decir que esté mal uno que no esté acreditado, pero tiene características distintas. Yo he visto uno, que no voy a decir la marca ahora, pero tiene el concepto de repetibilidad, entonces repite las muestras, y he visto cómo los usuarios, cuando sospechan que les toca la muestra media, la muestra baja, cuando no les da dentro de los valores, tienden a hacer cosas para que corrija. Y eso es un vicio. Entonces no puede no ser 100% ciego. Y hay controles, hay programas de evaluación externa que no van por ese lado, tienen otra filosofía. Bueno, pero son programas de evaluación externa. Em, bueno, la 17.025 tiene que ver, pero son para los laboratorios de ensayo y calibración, aparece. Eh, la 13.528, que es la que decíamos que tiene toda la parte estadística matemática que respalda lo que tienen que hacer los test de proficiencia. Entonces, ¿qué es la 17.043?
requisitos generales para la competencia de los proveedores de programas de ensayo de aptitud y el desarrollo y la operación de los programas de ensayo de aptitud. Y se hace por programa. Eso ya lo habíamos dicho. Finalmente, ya estamos llegando a la parte final. El análisis en 5 pasos del control de calidad externo según la QMS 24. Primero está el concepto de Z-Score. El Z-Score todos sabemos lo que es. Es cuántas desviaciones estándar yo me alejo de la media. Y esto, evidentemente, si la distribución es normal, que muchas veces se aproxima normal, otras veces no tanto, pero la mayoría de los usuarios van a estar acá, en el 95%. Se da la estadística. Lo que pasa es que esta es una estadística teórica, la descripción. Por eso existe la T de student, sobre todo para los N más bajos, que es un poco distinta porque acá necesariamente uno de cada 20 valores va a salir de dos desviaciones estándar si la distribución es perfectamente normal. Pero en la realidad se da que no se cumple tanto esta distribución. Eh, Muchas veces son menos los valores excluidos que los que debieran y otras veces son muchos más. Pues tiene que ver con que la distribución es bimodal, por ejemplo, hay dos grupos, hay dos lotes distintos de calibrador dando vuelta y te generan esto. En fin, esa es una de las versiones, una de las razones, pero puede darse eso también. El Z-score te va a decir si eres aceptable, cuestionable o insatisfactorio, básicamente. La pregunta es, ¿será suficiente esto para evaluar? O sea, si yo digo cuestionable o insatisfactorio, ya fui. El paso uno es revisar para cada encuesta la correcta inscripción de agrupación a la cual el laboratorio ha sido sometido. Muchas veces he visto, por ejemplo, coagulación, tiene método manual y usted tiene un método automatizado, mecánico u óptico. Hay diferencias. Hay diferencias en los valores, uno los puede ver cuando. Entonces, importante es estar bien clasificado. Uno dice, bueno, eso es lo básico. Bueno, hay que partir por ahí la evaluación, saber que estoy bien clasificado. Sobre todo si esto hacia atrás. Si yo tengo un problema en el PEC, por ejemplo, o en otro programa, voy a ver primero si estoy bien clasificado o cómo, con quién me están comparando. Entonces, yo puedo visualizar ahí algunos indicadores. Acá, bueno, no vamos a tener RMZ en el PEC, que es como el Z-score promedio que se va acumulando. Obviamente es móvil, pero el Z-score sí, el Z-score es como el que yo evalúo. Y hay dos herramientas que son en el PEC del ISP las fundamentales, Z-score y DRP, y que son muy parecidas. En realidad es cuánto me alejo, ambas son cuánto me alejo yo de la media. Entonces, yo me alejo en el Z-score en desviaciones estándar, pero me alejo en el DRP en porcentaje. Entonces, tienes la visión del porcentaje y la visión de la desviación estándar. Es casi el mismo cálculo. La diferencia es que en uno va dividido por la raíz, por la desviación estándar, perdón, y en el otro va dividido por la misma media. Contrastar el puntaje obtenido Z de la encuesta puntual y revisar el error de medida porcentual. Entonces aquí te dice en el fondo revisar ambas cosas, Z-score y DRP. ¿Por qué? Porque uno los tiene que contrastar. Puede ser, aquí dice, lo que puede pasar es que hay casos en los que el criterio estadístico acepte errores de medida que clínicamente sean importantes estudiar. Por ejemplo, mi grupo par es súper disperso, por lo tanto, el Z-score no me da mal. A mí me dice que yo estoy 1,65, o sea, estoy bien, estoy dentro de, o sea, como dicen, mal de muchos, consuelo de. Entonces, claro, si el grupo par está así, pero mi DRP me dice que estoy alejado un 20% de la media. Claro, no, nadie dio fuera. La dispersión es súper amplia.
pero el DRP me avisa. Es como complementario, ¿se dan cuenta? El DRP me dice, oye, pero es 20%, po. 20% supera. Entonces aquí, más que cuestionarme a mí quizá, es cuestionar el análisis. Yo ahí cuestiono que el grupo par no está bien conformado, que a lo mejor yo puedo estar incluso mejor de lo que me dice ese DRP, pero ya me sirve para empezar a hacer un análisis. Cada análisis va a ser diferente. Aquí estamos hablando en el aire, pero en cada caso vamos a tener que llegar a una conclusión que podría ser distinta. Entonces, paso 2. Por ejemplo, vemos que el Z-score dice 2.07. Y en porcentaje, eso es un 5,06. Si mi error, por ahí dice el ETA, es 5%, entonces yo voy a tener un problema ahí, ¿cierto? Luego, bueno, esto aparece en el ICAS, no, la mayoría de los participantes no están trabajando con esto, así que lo vamos a pasar después, si hay usuarios que quieren revisar esto, lo vemos específicamente en el ICAS. Pero lo importante es este concepto. Ahora, si yo tengo conforme los puntajes Z y también los errores de medida contra el ETA, es muy importante y útil revisar los valores promedio de Z. Entonces, los promedios de Z son estos que hablábamos porque a través del tiempo. Hay diferentes medidas, la verdad. Eh, de hecho, eh, hay unos gráficos y lo vamos a ver más adelante, solamente general, porque esto ya no lo podemos aplicar tanto nosotros al control del PEC. Y, perdón, debería haber puesto esto en silencio. Entonces, a partir de la sexta encuesta ya se puede vigilar el RMS o el RMZ también. RMS del porcentaje, RMZ del Z-score. Y esto yo, si, claro, lo puedo calcular. Si mi programa de control externo no lo hace, yo lo puedo hacer porque en realidad eh, no es difícil de calcular. Entonces digo, bueno, ya con 6 puedo hacer una estimación y tiene que ser la mitad del ETA, o sea, la mitad de mi requisito de calidad. Esto es lo mismo que tenemos, la mayoría lo va a hacer la parrilla de análisis de datos en el Unity, que yo voy a comparar la mitad de mi requisito de calidad, lo voy a tener como requisito, como meta para el error sistemático. Esto ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, este presupuesto para el sesgo va a ser el criterio para cada laboratorio. Yo puedo hacer este cálculo también en un Excel, si quiero calcular el RMS, tengo las 6 encuestas o 6 muestras, 6 casos, desafíos, como quieran decirle. Tengo un DRP, el DRP al cuadrado se suma y cuánto es la raíz de eso, 4,1, listo. No supera el requisito de calidad que yo tengo para sesgo, que quiere decir que la mitad del requisito de calidad para error total. Si yo uso variabilidad biológica, es posible que yo tenga un requisito de calidad específico para el error sistemático que está diferenciado. Bien, ahora observar patrones. También me va a servir para eso el gráfico. Eh, yo voy viendo los Z-score, puedo ir viendo, por ejemplo, que voy bajando, voy subiendo. También es importante las medias. Por ejemplo, acá he tenido bajo, me bajó la concentración, pero en la concentración alta. La otra concentración alta que tuve también estaba baja y la otra también está baja. O sea, esto puede ser no que vaya bajando en el tiempo, sino que yo tengo que un tema de linealidad, por ejemplo. Si yo lo veo comparado con las medias, ya puedo ver, por ejemplo, ese tipo de patrón que tiene que ver con la linealidad. Y de esa forma son útiles estas gráficas. Esto es para los que tienen este tipo de programas externos. La regresión frente al grupo par, bueno, la desventaja que tienen de estos gráficos que siempre van con este formato, concentración y concentración, es que se van volviendo más pequeñitos aquí. Entonces, para las concentraciones bajas es como que tienes que mirarla con lupa porque se va a notar muy poco. Por eso son mejores los gráficos de Blunt-Allman para esto. Pero
ya al menos uno tiene aquí los indicadores. Los histogramas también son importantes porque los histogramas yo puedo ver cómo estoy respecto a las distribuciones. Porque a veces a lo mejor estoy con un sesgo positivo, pero tú miras la distribución y está todo cargado hacia un lado, por ejemplo, están hacia la derecha. O pueden haber distribuciones bimodales. ¿Qué significa esto? Que hay dos cerritos. Entonces esos dos cerritos que representan dos poblaciones, dos lotes calibrados distintos, dos versiones de un reactivo. Hemos visto también versiones de reactivo. ¿Cuántas veces pasa esto? Bueno, ustedes lo van a ver también en control de tercera opinión. Aquí yo he hecho hartas referencias al control de tercera opinión porque eh, a- tiene herramientas muy similares y que nos van a permitir también identificar ciertas cosas. Ahora, muchas veces cuando hay una nueva formulación, los fabricantes mandan una circular y le dicen a sus clientes, ojo porque este reactivo viene distinto al anterior, va a tener resultados diferentes, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Que los primeros en recibir esos reactivos salen mal en los programas de evaluación externa. Obvio, no es grupo par, su grupo par está en otro lado. ¿Y dónde se ve eso? En el histograma. A lo mejor hay un pequeño cerrito en torno a mí, que quiere decir que hay un grupito chiquitito que está implementando esto nuevo y hay otro grandote que todavía está con el antiguo. O viceversa. Yo todavía estoy con el antiguo y de repente empiezo a salirme fuera y estoy viendo que está el resto por otro lado. Entonces, entre la comunicación con el proveedor, el análisis de esto, yo puedo decir o puedo sospechar de caso. No ha tocado. Me ha tocado que asesorando a algún laboratorio uno dice, oye, mira, pasa esto. Mira, a mí me tinca que pregúntale a tu proveedor. Preguntan y efectivamente, a veces se da que el proveedor manda la carta y nadie la vio adentro del reactivo, le mandaron un correo que lo recibió nadie o directamente no les avisó. Pero a veces esa comunicación no ocurre y te vienes a dar cuenta acá. Pero si uno hace un buen análisis, puede tener hipótesis que realmente te apunten a descubrir cosas que tú puedas verificar después y que tú puedas justificar. Estos sistemas no son perfectos, están sujetos a todas estas cosas que hemos hablado. Distribuciones geográficas, distribuciones de lotes, cambios en las tecnologías, métodos que se llaman igual pero no son los mismos. Eh, y nosotros tenemos que, con esas características que tienen estas herramientas, poder tomarlas, interpretar bien sus resultados y poder apoyarnos para garantizar la calidad en los resultados de los pacientes. Entonces, hay otros informes, resúmenes que nos van a servir también en algunos controles de calidad externos. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro pasos? Para cerrar ya, primero revisar la correcta inscripción. Tengo un problema, entonces voy y digo, oye, pero me estoy comparando con quién tendría. Mm, Se sorprenderían la cantidad de veces que ese es el problema. Dos, revisar el puntaje Z y error de medida porcentual, es decir, DRP. Z-score, DRP. El Z-score en otros programas puede tener otra sigla, como índice de desviación estándar, IDS. Bueno, es la misma métrica. Z-score, DRP. Los dos indicadores fundamentales. Tercero, revisar el Z promedio. Es decir, si yo tengo un control mensual, un control de calidad externo que es mensual, es muy útil los Z promedio, el TRP promedio, porque yo puedo ir viendo tendencias, puedo ir viendo un análisis que ya me empieza a sugerir cosas que tienen que ver con errores sistemáticos. Estimar el sesgo promedio y contrastar, fundamental. Buscar y estudiar sesgos por concentración, eso también lo podemos revisar, especialmente en lo gráfico y cuando hay diferencias de concentración. Eh, por ejemplo, cuatro o cinco concentraciones distintas en el rango que nosotros vamos a analizar. Bien, eso es la presentación de control de calidad externo. Em, tenía una pregunta para usted, pero
Eh, no sé si primero quieren hacer ustedes alguna pregunta. Voy a finalizar por mientras la grabación. César mandó ahí un monito. Si quieren dejar alguna pregunta en el chat o pueden abrir su micrófono en el mejor momento para que hagan una pregunta directamente o conversemos del tema, alguna inquietud que tengan. Cuéntenme. Parece que no hay nada. Debe haber quedado muy claro o quizás están en alguna otra cosa, como suele suceder en el laboratorio. Ya. Si no hay pregunta, voy a finalizar la grabación. Muchas gracias por atender esta charla. Desde el equipo de calidad de Galénica, esperamos haber aportado a la experiencia de su laboratorio clínico. Hasta pronto.